estoy en angustias y pruebas, y la tentación me quiere aprisionar. El Espíritu Santo me guía, me sostiene, no me deja claudicar. Te alabo, mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, mientras vida exista en mi ser. Te alabo, Señor, yo te alabo, porque eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando. El Espíritu Santo capacita para servir a los creyentes. Y el poder del Espíritu Santo para servir eficientemente a Dios es que necesitamos recibir el poder. Y en la Escritura dice que cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos, dice, en Jerusalén y en toda Judea, y en Samaria y hasta lo último, hermanos, hasta el fin del mundo, si se puede decir. O hasta lo último de la tierra, ¿verdad? En Hechos capítulo 1 y versículo 8, la primera iglesia primitiva fue una iglesia conocida por su dinámico poder. Sí. El libro de los Hechos de inmediato puede verse cómo esos primeros creyentes confiaban en el Espíritu Santo y esperaban que les diera el poder para predicarles a quienes estaban alrededor de ellos. Ahora, el poder del Espíritu Santo es más que una simple historia vieja. Ese poder está hoy al alcance de todos los creyentes. Imagínese que está a punto de mudarse usted a una casa o a una oficina nueva, pero descubre que no hay electricidad, que no ha sido conectada. Puede ser una noticia desalentadora, ¿verdad?, para no meterse en ese lugar. La experiencia, además, que sin electricidad no es muy útil un lugar así, ni una casa, ni una oficina. Pero bueno, luego, parecido pudiera decirse que es el servicio del cristiano, que no tiene poder alguno. Aunque podemos tratar de hacer la obra del reino sin el poder del Espíritu Santo, pero no seríamos tan eficientes. Necesitamos que nos ayude el poder de Dios. Eso es lo que Jesús les dijo a sus discípulos después de su resurrección en el camino a Emaús. Jesús abrió la mente de los dos de sus discípulos para que comprendieran las Escrituras respecto a su muerte y resurrección. En Lucas 24, versículos 44 y 46, es donde nos hacen esta notoria situación. Jesús quería que sus discípulos tuvieran un fundamento bíblico para el mensaje que proclamarían. Ese mensaje pues llamaría a las personas de todas las naciones a que se arrepintieran de sus pecados y aceptaran el perdón de Dios. Esos discípulos no solo tendrían un fundamento bíblico sobre el cual van a hacer su mensaje, sino que también serían testigos del ministerio de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Serían capaces de hablar sobre lo que habían visto y oído y palpado aún. Ahora, Dios no iba a permitir que sus seguidores proclamaran con su propio poder el mensaje de salvación. Él iba a darles el Espíritu Santo prometido. En realidad, Jesús les dijo que no salieran de Jerusalén hasta que hubiesen recibido ese poder, comenzando en Jerusalén y luego de ahí irían periódicamente a llevarlo a otros lugares. Ahora, el Evangelio a todas las naciones. ¿Sí? En Hechos, como dice en el capítulo 1 y versículo 8, que
El día de Pentecostés es cuando el Espíritu Santo iba a descender sobre los 120 creyentes que ya estaban reunidos en el aposento alto. Si de pronto, ¿qué dice la Escritura? Que los rodeó un sonido como un viento recio, algo así, como lenguas también repartidas de fuego se asentaron sobre cada uno de ellos y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les permitió que hablaran. Esa plenitud del Espíritu Santo era el poder que habían esperado. Ahora estaban preparados, hermanos, para servir. El viento y el fuego eran en el Antiguo Testamento símbolos del Espíritu Santo, como está en Ezequiel 37, versículos 9, 10 y 14. Y también en Éxodos 32, versículos 19 y 18. No se repitieron esos dos prodigios excepcionales en otras ocasiones. Ahora, en los que los creyentes pues fueran bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, pero al hablar en lenguas fue lo que se repitió cuando los discípulos de Cristo recibían el Espíritu Santo. Eso sigue siendo cierto hasta hoy. Cuando los creyentes son bautizados en el Espíritu Santo, está al alcance de todos los que creen en Cristo. Lo único que deben hacer es pedirle que los llene de su Espíritu Santo. En esa ocasión que Dios está dispuesto, esa es en esa ocasión en que está dispuesto a responder. Ahora en Lucas, hermanos, 11, 13, el poder del Espíritu Santo no es solo para nuestra propia edificación. Dios nos ha dado su Espíritu para servir. En Corintios, en 1 Corintios 12, en el versículo 4 hasta el 11, Pablo les recordó a los creyentes corintios que los dones espirituales eran para servir al cuerpo de Cristo. Pablo indicó con toda claridad la fuente de esos dones de la Trinidad, aunque hay diversas formas en las que el Espíritu Santo ayuda a cada don. Ahora viene la unidad de la deidad. No se dan los dones espirituales para beneficio particular de las personas. Más bien los dones espirituales son para la edificación de la iglesia, cuando están en operación. Los dones espirituales han de ser para bendecir a la iglesia. Pablo también hizo que los creyentes comprendieran que esos dones no están limitados a unos pocos elegidos. El Espíritu Santo no está interesado en exaltar a nadie. Él usará a cualquiera que le rinda su vida. Ahora en los versículos 8 y 10, Pablo mencionó 9 dones del Espíritu. A veces estos dones se clasifican en 3 grupos. Los dones de revelación, que son la palabra de sabiduría y palabra de ciencia y discernimiento, los espíritus. Ahora los dones de poder, el don de la fe, los dones de sanidades y el hacer milagros. Y los dones del habla, como es el don de lenguas, en donde van de interpretación. Y el don de profecía, a menudo pasamos por alto el énfasis en la distribución de cada uno de esos dones. No son para posesión de quienes son abusados en la operación de esos dones. Más bien el Espíritu Santo da esos dones como considerar adecuado a una persona. Ahora los versículos 27 y 13, Pablo aclaró un poco más la unidad de la diversidad y diversidad en esos dones espirituales. La unidad de los creyentes como miembros del cuerpo de Cristo. Pablo también puso de relieve que Dios ha designado personas para puestos de liderazgo en la iglesia, así como ha puesto los dones espirituales en la iglesia también. Él sabe lo que necesita la iglesia y la ha provisto para eso. Algunos han usado los versículos 29 y 30 para probar que los creyentes no tienen que hablar en lenguas. Sencillamente Pablo está indicando que no todo creyente tiene todos los dones. Más bien Dios
se ha propuesto una diversidad en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Y Pablo les dijo a los creyentes corintios que procuraran los dones mejores. O sea, en el versículo 31 no indicó que algunos dones sean mejores que otros. El mejor don es sencillamente el que Dios quiere usar en ese momento para satisfacer las necesidades, ¿sí?, de cualquiera. Ahora, el don que se use, tenemos que recordar que es el propósito fundamental de los dones espirituales, es edificar a los creyentes. Si permitimos que las diferencias de personalidades anulen el propósito, entonces destruiremos la eficacia de esos dones. Ahora, en Hechos 4, versículos del 7 al 31, era evidente que los creyentes en la iglesia primitiva tenían el poder del Espíritu Santo. Las autoridades judías arrestaron a Pedro y a Juan porque esos discípulos de Cristo habían sanado a un cojo. Esa sanidad dio por resultado el que muchos judíos aceptaran a Cristo. Cuando se les preguntó el origen de su poder, Pedro respondió de inmediato que su poder venía de Dios. Esa renovada plenitud del Espíritu Santo le dio a Pedro el poder para dar testimonio de Cristo. Los dirigentes judíos se dieron cuenta del denuedo con que Pedro les reprendió y les respondió. Pero también no podían refutar el milagro. Amenazaron a Pedro y a Juan, ordenándoles que dejaran de proclamar a Jesucristo como Mesías. Pedro les dijo que no podía dejar de proclamar lo que había visto y oído. En el versículo 19 y 20, entonces el concilio puso en libertad a Pedro y a Juan, amenazándolos con más castigos si seguían predicando a Jesucristo. Bueno, pues Juan y Pedro, ¿verdad?, no se amedrentaron por esas amenazas. Volvieron a donde estaban los creyentes y les comentaron lo que había sucedido. Después de eso, esos creyentes oraron reconociendo la soberanía de Dios. Los versículos 29 y 30 son parte significativa de su oración. En vez de retraerse, ¿sí?, buscaron un nuevo toque del Espíritu para que siguiera predicando con denuedo la palabra. Después que oraron, ellos recibieron una renovada plenitud del Espíritu Santo y hablaron de Dios con más denuedo. Ahora, el poder del Espíritu Santo es para dar testimonio cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Ahora, podemos tener el mismo denuedo que esos creyentes, también nosotros, si proclamamos con denuedo la palabra. Aunque tengamos que afrontar a la oposición. Ahora, la promesa del Espíritu Santo nos da dones espirituales para que nos preparemos para hacer la voluntad de Cristo y obrar en los demás. Dios quiere que usemos esos dones para edificar a su pueblo. Así es que pídale a Dios que lo use en el ministerio con los dones, ¿verdad? Con esos dones, ahora ríndase a Dios y permita que el Espíritu lo use a usted como Él desea. Busque hoy al Espíritu Santo prometido. La dinámica del Espíritu Santo transformará la vida y su iglesia. Es tremendo ver, hermanos, cómo la transformación que da el Espíritu a una persona para capacitarla es algo tremendo, porque en la iglesia es lo que estamos buscando, la bendición de poder servirle al Señor. Se necesita el poder del Espíritu Santo para servir. Los creyentes necesitamos el poder del Espíritu Santo para servir y ser eficientes también. Pero la iglesia tiene tanto líderes como servidores. Los líderes, el liderato, hermano, es para que la iglesia camine en una manera ordenada. Los hermanos que pueden dirigir a otros y enseñarlos también a llevar las cosas. Pero el Espíritu Santo nos guía a servir, a ayudar a aquellos que tienen una necesidad.
aquellos que están buscando la dirección oportuna de Dios y que usted puede dársela. Entonces, de esta manera seguiremos buscando una bendición muy grande en las cosas de Dios, que viene a ser la capacitación. Y la capacitación en este aspecto va a ser para servir, buscando primeramente que el Espíritu Santo, ¿sí?, obre eficientemente en nosotros. Si usted lo recibe, eso va a ocurrir. Entonces, en este momento, hermanos, yo le doy las gracias a Dios por tan grande honor que me ha dado de poder compartir este testimonio y esta enseñanza a través de lo que hemos estudiado y seguiremos estudiando, porque es una bendición muy grande estar involucrado en las cosas de Dios de esta manera. Dios los bendiga y en una próxima ocasión pues seguiremos compartiendo de estas cosas. ¿Por qué? Porque es la vida nuestra, es la vida de Dios en nosotros, la prueba ferviente que podemos dar como testimonio al servir. Que Dios los bendiga y hasta pronto, hermanos. Lo más lindo, lo más bello